Buenas noches con todos los presentes. Reciban el cordial saludo a nombre de la Escuela Juris Peritus. En esta oportunidad nos encontramos conectados en las plataformas de Juris Peritus con la finalidad de desarrollar el webinar gratuito denominado Aspectos problemáticos sobre el delito de tráfico de influencias. Este webinar va a estar desarrollado por el doctor Roberto Carlos Vilches Limay, quien tiene una amplia trayectoria profesional académica. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en teoría del delito y derecho penal económico por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, es especialista en crimen organizado, corrupción y terrorismo por la Universidad de Salamanca en España, especialista en Derecho y Comportamiento Humano por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, tiene estudios concluidos de maestrías en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es un ponente reconocido a nivel nacional e internacional. Le damos la más cordial bienvenida a esta casa de estudio, doctor Vilches, y esperamos que este webinar sea de provecho para toda la audiencia. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. En primer término, deseo reiterar mi agradecimiento a la institución Juris Peritus por la gentil invitación para convocarnos el día de hoy a fin de compartir con ustedes algunas notas, reflexiones esenciales sobre el delito de tráfico de influencias. Dicho esto, para iniciar sobre el estudio, el análisis y debate sobre el delito de tráfico de influencias, conviene hacer un breve preámbulo sobre el estado actual, digamos, incluso a partir de su evolución histórica, de los delitos de corrupción de funcionarios. Los delitos de corrupción de funcionarios es un lastre, es un padecimiento criminógeno que ha acontecido a lo largo de la historia de nuestro país. El profesor Alfonso Quirós, en su libro La historia de la corrupción en el Perú, desarrolla hitos importantes donde desde la época republicana de nuestro país, es decir, desde el inicio de la independencia de nuestro país hasta fines de los años 90 e inicios del año 2000, se brindan estadísticas, información, sucesos históricos, donde se aprecia que la corrupción, lamentablemente, se enquista y activa dentro del seno de la administración pública y, lo más preocupante, en los estamentos de los altos funcionarios públicos. Sin duda, Alfonso Quirós, viendo, percibiendo los acontecimientos de las últimas décadas, ya tendría que escribir una segunda edición de este libro, La historia de la corrupción, por todo lo que viene aconteciendo en los últimos gobiernos, sucesivamente, en el marco del ejercicio, se entiende, de los deberes prestacionales que debe tener un gobierno, y en este caso en particular, en general, el Estado, pues se percibe una serie de comportamientos que se enmarcan dentro de lo que se conoce como los delitos de corrupción. Y un delito en particular, enmarcado dentro de este fenómeno que se conoce como delitos de corrupción, es el delito de tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias debe ser percibido, sin duda, prima facie, desde una perspectiva constitucional y convencional. Debemos recordar que el artículo 39 de la Constitución establece que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Y también menciona este artículo a los altos funcionarios públicos. Es decir, aquella persona, aquel ser humano que labore, que trabaje dentro del sector público, dentro de la administración pública, no debe olvidar que su trabajo tiene eminentemente un carácter prestacional, es decir, está al servicio de su conciudadano, al servicio de su vecino, al servicio de su familia, dentro de las diversas funciones que tiene estratificada la administración pública. Ahora bien, algo importante que destacar es que a nivel convencional, por ejemplo, la Convención Interamericana
contra la corrupción, la Convención de Mérida del año 93, si bien no prevé específicamente un delito de la tipología del tráfico de influencias, sin duda reprime el comportamiento de cualquier acto de corrupción, ¿no? Entonces, acá hay un aspecto que se debe destacar. En algunas ocasiones, a nivel convencional, propiamente no se encuentra la misma figura delictiva regulada a nivel convencional y de manera idéntica recogida en la legislación penal ordinaria. Entonces, si por ejemplo la Convención Interamericana contra la Corrupción no prevé específicamente la figura del tráfico de influencias, se puede acudir a otros instrumentos internacionales, ya no de carácter regional, como la Convención Interamericana contra la Corrupción de Funcionarios del año 93, y se puede acudir, por ejemplo, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de Funcionarios, en cuyo artículo 18 sí prevé y sanciona la figura delictiva del tráfico de influencias. Dicho esto, el delito de tráfico de influencias que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 400 del Código Penal busca proteger, busca tutelar un valor o interés jurídico. Este valor o interés jurídico ha sido objeto de reflexión por parte de la doctrina y, en su momento, por algunos pronunciamientos importantes de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Así, un sector de la doctrina minoritario sostenía o sostiene todavía de que el bien jurídico a proteger en el delito de tráfico de influencias es la buena reputación, la imagen institucional de la administración pública. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, este supuesto valor en concreto, que es la buena reputación o la imagen institucional de la administración pública, se torna muy subjetivo. No encuentra un baremo claro de esquema para afirmar que realmente un comportamiento ha lesionado la buena reputación o la imagen institucional del sector público, ¿no? Para lo que una persona puede ser aceptable, para otra no. Para lo que una persona moralmente puede ser una buena reputación, para la otra no. Lo que sí tiene, digamos, un lindero que permite objetivizar el bien jurídico es la afirmación, por ejemplo, de que el valor o bien jurídico en el delito de tráfico de influencias es, de manera general, el correcto funcionamiento de la administración pública. Es decir, dotarle de institucionalidad al funcionamiento de la administración pública. Y, digamos, el contenido esencial en clave a este evento delictivo que estamos analizando, específicamente desde nuestra perspectiva, se vendría a proteger la imparcialidad funcionarial del servidor o funcionario público. Esta afirmación de que el valor o bien jurídico a proteger, a tutelar en el delito de tráfico de influencias es la imparcialidad funcionarial, ha sido recogido por el fundamento primero del recurso de casación 683-2018 nacional, expedido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, donde se afirma justamente de que el bien jurídico a proteger en el tráfico de influencias es la imparcialidad funcionarial. Esto es, se busca de que la administración pública no constituya una entidad influenciable, endeble, que se genere la idea de que para acceder a un servicio tengas que recurrir a un favor necesariamente. No tiene que ver, sin ninguna duda, con la buena reputación, sino con el mismo andamiaje interno, con el soporte interno del correcto funcionamiento de la administración pública. En consecuencia, el bien jurídico a proteger en el delito de tráfico de influencias es la imparcialidad funcionarial del servidor o funcionario público. Dicho esto, debemos desarrollar algunos puntos problemáticos que se suscitan a nivel de la interpretación, del análisis, de la exégesis de los elementos típicos del delito de tráfico de influencias. Como hemos señalado, el delito de tráfico de influencias se encuentra previsto y sancionado en el artículo 400 del Código Penal, y que ha
sido susceptible de diversas modificaciones legales. Digamos que la más importante y última es la que data del 22 de octubre del año 2016, a través del decreto legislativo 1243. El derrotero normativo que ha llegado a establecer esta última modificación nos preceptúa que aquella persona que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero un donativo, una promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. ¿Con qué finalidad? Con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer en futuro, que esté conociendo o que haya conocido. ¿Qué cosa? Un caso judicial o administrativo. Esto es lo que reprime el delito de tráfico de influencias. Aquella persona que invoque o que ostente, que tenga influencias reales o simuladas y que haga un ofrecimiento a un tercero de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo, que haya conocido o que vaya a conocer un caso judicial o administrativo. Y en virtud de ese ofrecimiento, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero alguna suerte de ventaja o beneficio. Esto es, en esencia, lo que reprime, lo que busca regular el delito de tráfico de influencias. Ahora bien, dicho esto, el primer elemento que se destaca a analizar es el sujeto activo. ¿Quiénes pueden ser autores? ¿Quiénes pueden ser sujetos activos del delito de tráfico de influencia? El primer párrafo del artículo 400 regula en realidad un delito común. El tipo base del delito de tráfico de influencias no prevé una singular característica, una singular condición del sujeto activo para la comisión de este evento delictivo. Es decir, tráfico de influencias puede cometer cualquier persona, ¿correcto? Dicho esto, conviene destacar que el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal prevé una modalidad agravada, y es una modalidad agravada con base justamente a la condición del sujeto activo. En este escenario que regula el segundo párrafo del artículo 400, sí se prevé y sanciona de forma agravada al agente que es funcionario o servidor público. En consecuencia, si el tipo base prevé una sanción penal, una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, la modalidad agravada, esto es cuando el sujeto activo es un funcionario o servidor público, la pena combinada oscila entre no menor de 4 años ni mayor de 8 años. Es un aspecto importante sobre el sujeto activo del evento delictivo de tráfico de influencias. Ahora bien, aquí vamos a detenernos un momento para advertir algunos aspectos problemáticos sobre el sujeto activo en el delito de tráfico de influencias. Si el particular, si la persona, en este caso un ciudadano, o eventualmente el funcionario o servidor público, que teniendo o invocando influencias reales o simuladas, realiza el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo, haya conocido o vaya a conocer un caso judicial o administrativo y hace prometer para sí o para otro una ventaja o beneficio, responde como autor del delito de tráfico de influencias. ¿Cómo debe responder a aquella persona a quien se le realiza esa invocación de influencias y ese ofrecimiento de interceder ante un funcionario que esté conociendo un caso administrativo o judicial? ¿Cómo debe responder ese tercero interesado? Eventualmente el tercero que va a entregar justamente, o que ha hecho la promesa o ha hecho la entrega efectiva de la promesa del beneficio o ventaja o donativo. ¿Cómo debería responder? Y sobre ello había algunas discusiones dentro de la doctrina y la jurisprudencia nacional. Algunos señalaban de que, como es un delito de encuentro, el delito de tráfico de influencias, el sujeto que acepta que la persona influya, busque o influir sobre un determinado funcionario o servidor público,
es en realidad un coautor, porque hay una suerte de codominio del hecho y por tanto uno es el que recibe la oferta y acepta la oferta, ¿no? Y el otro al invocar o realizar la oferta estaría realizando una coautoría. Sin embargo, el acuerdo plenario de 3/2015 ha desarrollado que la persona a quien se le ofrece y acepta la influencia debe responder bajo la condición de instigador. Esto es, aquel sujeto que busca determinar la voluntad de otra persona, en este caso, el sujeto que está teniendo o invocando las influencias reales o simuladas para interceder ante un funcionario o servidor público, ese sujeto, según la Corte Suprema de Justicia, debe responder en la condición de instigador. Y aquí hay un aspecto, digamos, delicado de poder discernir y hasta incluso problemático. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si, digamos, el caso prototípico en el tráfico de influencias es que el tercero interesado, por ejemplo, acuda a esta persona y le consulte si es que tiene alguna influencia sobre un funcionario o servidor público que vea casos judiciales o administrativos, ¿no? Y ahí, eventualmente, ante esa pregunta, la otra persona va a invocar o va a ejercitar, a reivindicar las influencias reales o simuladas que ostenta, ¿no? Y ahí podría de repente pensarse de que este sujeto intervino primero como un instigador, o sea, el tercero interesado intervino como un tercero instigador. Pero ¿qué sucede si más bien el sujeto en realidad no tiene un interés propiamente de que sea beneficiado él o algún allegado en la administración pública, pero a pesar de eso busca provocar el delito de tráfico de influencias? Esto es, busca que el sujeto quien tiene influencias reales o simuladas sobre un funcionario dentro del sector de justicia, por ejemplo, le haga esa aceptación de interceder ante un tercero, en este caso ante el funcionario que está viendo un caso judicial, para beneficiarlo supuestamente a él o a algún familiar, por ejemplo. A esto, la Corte Suprema le ha denominado el delito provocado, o también se le denomina al sujeto como el agente provocador. Y la Corte Suprema de Justicia ha establecido además de que en estos delitos de corrupción de funcionarios hay que tener mucho cuidado, porque si se llega a esclarecer de que se está ante un delito provocado, la información, y esta es una lista de carácter probatorio, la información que se pueda obtener en virtud de la provocación de un delito no tiene validez para efectos de su tratamiento en el proceso penal. Esto es, sería una suerte de, la información que se recabe sería una suerte de prueba ilícita o prohibida a efectos de su utilización y valoración en el proceso penal. Eso es un aspecto bastante importante porque ya ha acontecido algunas experiencias donde, por ejemplo, graban la conversación con el funcionario o servidor público que está supuestamente aceptando o invocando o prometiendo que va a interceder ante otro funcionario o servidor público para favorecerlo en un caso judicial o administrativo, pero digamos de la actividad probatoria que se desarrolla, hay una charla donde el sujeto, supuestamente el tercero interesado, es el que le insiste, ¿no? Es el que le busca provocar la existencia del delito. Entonces, ahí hay un aspecto que, digamos, tiene que manejarse bajo una delicadeza de discernir cuándo realmente se está ante un comportamiento de tráfico de influencias prototípico y cuándo eventualmente se podría generar un delito provocado en este evento delictivo. Ahora bien, otro aspecto importante, problemático dentro de la condición enmarcada del sujeto activo es la figura de la instigación en cadena. Esto es, ¿qué acontece si una persona, cómo debe responder, o si es que debe responder, aquel sujeto que acude a otra persona para que a través de esta otra persona acuda hacia el funcionario o servidor público que realmente tiene las influencias en un cuarto personaje, esto es otro un funcionario o servidor público,
para que él sí pueda favorecer a alguien en un caso judicial o administrativo. Esto es lo que se denomina instigación en cadena. Y aquí, la Corte Suprema de Justicia, en el recurso de casación 911-2018 Lambayeque, en el fundamento jurídico 13º, ha reconocido de que esta figura de la instigación en cadena ostenta un vacío legal, o sea, hay una ausencia de regulación legislativa sobre esta figura de la instigación en cadena, la cual incluso tendría recibo a nivel de la doctrina, principalmente desde una perspectiva funcionalista, desde un corte funcionalista. Y la Corte Suprema en este fundamento jurídico 13º afirma que nuestra legislación penal nacional, recogida en el Código Penal, tiene más bien una orientación de carácter finalista, y que en virtud de este carácter finalista y atendiendo a que el tráfico de influencias de por sí ya es, digamos, un adelantamiento desde regulación y reproche penal a los posteriores actos de corrupción, específicamente de cohecho, que existen dentro de la administración pública, pues considera que sancionar al instigador del instigador, o sea, en la instigación en cadena, resultaría un exceso, un adelantamiento de barreras punitivas exorbitante. En consecuencia, en esta casación se establece que para el delito de tráfico de influencias no resulta aplicable la figura de la instigación en cadena. Aspecto que al menos deja alguna discusión sobre esta viabilidad, porque la instigación en cadena para otros eventos delictivos distintos a los funcionariales, sí hay, digamos, una aceptación incluso en la jurisprudencia nacional. Entonces, ahí habría que reflexionar un poco más sobre este punto que de todas formas resulta problemático. Habiendo analizado el sujeto activo del delito, en el delito de tráfico de influencias, conviene ahora enfocarnos en los verbos rectores de este tipo penal. El verbo rector que regula el delito de tráfico de influencias es la persona que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, y acá está específicamente el verbo rector, ofrece interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Ese es en esencia el comportamiento que genera un reproche, una reprochabilidad propia de la culpabilidad en el delito de tráfico de influencias. ¿Por qué una persona tiene que interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo, haya conocido o vaya a conocer un caso judicial o administrativo? Ese es el reproche, sin duda alguna. Pero a este verbo rector, ofrecer interceder, se le acompaña de otros elementos, también de carácter fáctico, que vendría a ser la persona que invoca o tiene influencias reales o simuladas, y además de eso, el otro aspecto, digamos, descriptivo, es que esta persona que ofrece interceder recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero un donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Ahora bien, teniendo en claro en qué consiste el delito de tráfico de influencias, hay una discusión muy interesante sobre la legitimidad de sancionar las influencias simuladas. Como les mencionaba, uno de los elementos que acompaña al acto de ofrecer interceder ante un funcionario o servidor público es el hecho de que esta persona, ya sea un ciudadano o un funcionario o servidor público, invoque o tenga influencias reales o simuladas. Bueno, lo de las influencias reales se puede entender, ¿no? Pero el aspecto que genera alguna reflexión al menos es si es que resulta legítimo sancionar a aquella persona que en realidad no tiene influencias, sino que son influencias simuladas, lo que se conoce en la doctrina clásica como el vendedor de humo, ¿no? El charlatán, el que dice, ah, sí, yo tengo tales contactos, yo conozco a tal persona, que yo conozco a tal alto funcionario público, pero en realidad no conoce a nadie, ¿no? Y a este charlatán, a este vendedor de humo, que eventualmente podría realizar una suerte de afirmación propia de una influencia simulada, resulta legítimo que también se le sancione por el delito de tráfico de influencias. Y acá hay un aspecto muy importante, ¿por qué?
porque la evolución legislativa sobre esta lista en particular no es nada pacífica. En un momento, en su génesis, el delito de tráfico de influencias sancionó tanto a quien invocaba como tenía influencias reales o simuladas. Sin embargo, a través de la ley 29.703 del 10 de junio del año 2011, se hizo una modificación y solo se sancionó aquel que ostentaba influencias reales. Esto es, solo se sancionó el tráfico de influencias reales, aquel ofrecimiento real de influencias. Sin embargo, y a propósito de una crítica severa que hubo al legislador, al Congreso de la República en aquel momento, luego de un mes prácticamente, el 21 de julio del año 2011, a través de la ley 29.758, se produjo otra modificación que recobró la sanción del tráfico de influencias simulados. Esto es, ahora se sancionaba tanto al que invocaba como al que tenía influencias reales o simuladas. Y esto es, digamos, un aspecto que de mi perspectiva resulta problemático, ¿no? Realmente el que vende humo, el traficante de influencia simulado, esto es el charlatán, el leguleyo, como ustedes deseen denominarle, realiza un comportamiento que amerita un reproche efectivo dentro del campo penal, ¿no? Esto es, se compromete con el traficante de influencia simulado, este es, con el vendedor de humo, el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Se compromete acaso la imparcialidad funcionarial que hemos afirmado desde un inicio, ¿no? De repente, desde la postura doctrinaria que ya hemos indicado resultaba errada, de entender de que lo que se busca proteger en el tráfico de influencias es la buena imagen de la administración pública, la reputación de la administración pública, un concepto muy subjetivo, muy abstracto, muy vacío, podría tener sentido el hecho de que se sancione las influencias simuladas al charlatán, al vendedor de humo. Sin embargo, si la misma Corte Suprema de Justicia ya ha reconocido de que lo que se busca proteger en el tráfico de influencias es el correcto funcionamiento de la administración pública en clave a la imparcialidad funcionarial, la pregunta es si la imparcialidad funcionarial se ve comprometida, en riesgo o lesionada con las influencias simuladas, ¿no? Y aquí los dogmáticos penales recordarán pues que dentro del derecho penal existe un principio, que es el principio de lesividad, previsto en el artículo 7º del título preliminar del Código Penal. Y este principio de lesividad lo que nos informa es que solo será legítima la pena que se imponga en virtud de la puesta en peligro o la lesión efectiva de un bien jurídico. Sin duda, esta represión de las influencias simuladas, en todo caso, es una máxima aplicación de la existencia de un delito de peligro abstracto, ¿no? La puesta en peligro abstracto de algún interés jurídico protegido, en este caso, la imparcialidad funcionarial, digamos que al menos suena forzado y que en todo caso debería ser objeto de reflexión. Lo cierto es que, nos guste o no nos guste, actualmente el tráfico de influencias, tanto de las influencias reales como simuladas, resulta reprimible penalmente, sin duda alguna. Ahora bien, desde una perspectiva de ley eferenda, de reforma legislativa, pues habría que evaluar de manera más seria al menos esta posibilidad de que realmente se sancionen las influencias simuladas. Ahora bien, dicho esto, hay otro elemento dentro del tráfico de influencias que resulta muy importante de análisis. El tráfico de influencias se enmarca a nivel criminológico, a nivel de los estudios de el origen, las formas, las causas y las consecuencias de los eventos delictivos, como un delito de preparación para otros eventos delictivos, ¿no? Un patrocinio ilegal, para un cohecho posterior. Es, digamos, algunos consideran que incluso es un acto preparatorio para estos eventos delictivos que he mencionado. Y el legislador,
consciente o inconscientemente, acá eso lo dejo a su criterio, a ver si es que el legislador realmente a veces hace cosas sabiendo qué es lo que está regulando realmente, decidió que estas influencias reales o simuladas que son invocadas o tenidas por una persona y que se ofrece a interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo, haya conocido o vaya a conocer un caso dentro de la administración pública, este caso debe ser judicial o administrativo. Y acá es muy importante, hay un aspecto muy importante. A diferencia de Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, eh, digamos hasta Panamá, donde no se prevé este elemento del caso judicial o administrativo, el legislador decidió que en nuestro país estas influencias reales o simuladas que vayan a realizarse ante el funcionario público, se exige que ese funcionario público esté conociendo, haya conocido o vaya a conocer un caso judicial o administrativo. En estos otros países que he mencionado, desde una perspectiva de derecho comparado, no se menciona esto, porque se entiende de que esas influencias pueden ser para cualquier tipo de actuación, para cualquier tipo de operación dentro de la administración pública. Sin embargo, el legislador en nuestro país ha indicado de que debe ser un caso judicial o administrativo. En ese sentido, se debe indicar o se debe reflexionar sobre qué se entiende por caso judicial. Seguramente si alguien interpreta de manera literal, dirá, caso judicial es aquel que se ve dentro del Poder Judicial. Entonces, cuando hay una audiencia o dentro del proceso penal, digamos, hay una etapa intermedia o el juicio oral, la fase de juzgamiento, bueno, ahí estamos ante un caso judicial porque hay la intervención de un juez y si el juez está dirigiendo un acto procesal. Ahí hay un caso judicial. Entonces, si la reflexión fuera literal, tendríamos que descartar las investigaciones que se encuentran en el estadio fiscal. O sea, caso fiscal no encuadraría aquí, si es que buscáramos una interpretación literal de la norma, del tipo penal. O sea, todos los casos que se están viendo a nivel de diligencias preliminares o de investigación preparatoria, o mejor dicho, el funcionario a quien se pretende influir es un fiscal y no un juez, no cometería este evento delictivo. Esta postura es totalmente errada. Los elementos de los tipos penales, si bien deben partir de una interpretación literal, no es la única forma de interpretación que se debe desarrollar en la hermenéutica global de los tipos penales. Cuando se está configurando o se exige el elemento del caso judicial, se está refiriendo a todos aquellos casos que tengan ribetes dentro de la administración de justicia en general. Y dentro del sistema de administración de justicia en general se encuentra tanto el Poder Judicial como la Fiscalía. Es decir, ese funcionario a quien se quiere buscar interceder puede ser tanto un juez como un fiscal. Dicho sea de paso, tanto el juez como el fiscal son magistrados para la línea de carrera de la magistratura, ¿correcto? Ambos son magistrados. Entonces, no habría un motivo fuerza, no habría una razón fuerza para descartar que se pueda cometer un tráfico de influencias a nivel de la fiscalía, por ejemplo. Este aspecto es importante porque ya estamos comprendiendo cuál es la naturaleza del componente caso judicial. Ahora bien, ¿qué se debe interpretar por caso administrativo? Y este es un aspecto muy delicado. En los últimos años, los colegas del Ministerio Público, los señores fiscales, los representantes del Ministerio Público, han iniciado una serie de investigaciones por el evento delictivo de tráfico de influencias, en donde los actos o el caso que se pretendía influir era un caso, por ejemplo, que se veía a nivel de un ministerio, Ministerio de Economía, Ministerio de Producción, Ministerio de Vivienda, o Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? A propósito de los últimos casos que hay del último gobierno. Y la pregunta es, estas operaciones que se realizan a nivel de los ministerios, de los organismos de control, ¿son casos administrativos? Ustedes recordarán, estimados colegas, estimados amigos, que
En la administración pública se manifiestan hasta 3 formas de actos. Digamos, viendo el acto administrativo propiamente como la norma administrativa, en primer lugar. En segundo término, viendo el acto administrativo como aquel comportamiento, por ejemplo, de la obtención de una licencia de funcionamiento, autorizaciones para otorgar servicios, la apertura de un local, así como, por ejemplo, la adjudicación de terrenos, entre otros. Y además también existe la manifestación del acto administrativo como contrato administrativo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nosotros entendemos de que la referencia a caso administrativo no está haciendo alusión propiamente a estos actos de carácter administrativo, sino a los casos que se ven judicialmente a nivel administrativo. Esto es los casos que se ven en lo contencioso administrativo. Si la persona afirma tener influencia sobre un funcionario que se enmarca dentro de un caso contencioso administrativo, pues ahí tiene sentido la configuración de este elemento caso administrativo que señala el artículo 400 del Código Penal. En consecuencia, y acá esto es muy importante, percibo de que estas calificaciones que se le dan a las conductas a nivel de las investigaciones fiscales en realidad se hace por una estrategia de carácter probatorio, porque muchas veces no se logra corroborar, por ejemplo, el acto específico de la entrega del beneficio, ¿no? Recuérdese que el tráfico de influencias no solamente sanciona a aquella persona que logra dar un beneficio o una ventaja, sino que promete, le hace prometer para sí o para un tercero este beneficio o ventaja. Y, por ejemplo, este prometer es algo, digamos, una potencialidad, no es un acto en específico, ¿correcto? A diferencia de lo que sucede en los delitos de corrupción en sentido estricto como los cohechos, donde el elemento estelar es justamente la entrega del dinero, la entrega del beneficio de manera concreta hacia un funcionario o servidor público. Entonces, digamos, desde la dificultad probatoria, el fiscal decide muchas veces iniciar investigaciones por tráfico de influencias y no desdoblar algún esfuerzo mayor para realmente acreditar el cohecho. Y dicen, bueno, entonces, como acá hay un sujeto que ha dicho que se compromete a interceder sobre alguien, ¿no? Y igual hay de por medio una suerte de ventaja económica o otro tipo de ventajas. Esto es algo importante donde vamos a aterrizar en un momento. Pues buscan en todo caso solucionar su trabajo a partir de la atribución del delito de tráfico de influencias y no específicamente los delitos de cohecho. A propósito de lo mencionado, debo hacer hincapié a que el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio no debe concebirse solamente desde una perspectiva económica, desde una perspectiva monetaria, sino que también la Corte Suprema de Justicia ya y la doctrina también ha destacado que la ventaja o beneficio puede tener otro contenido o cariz. Puede ser un beneficio de carácter reputacional a nivel político o a nivel social. Por ejemplo, ¿no? La persona afirma que tiene influencias reales sobre un funcionario. Sin embargo, dice, yo voy a interceder, dice la persona, no, voy a interceder ante ese funcionario siempre que tú me nombres presidente del Club La Unión. Bueno, es una promesa no de carácter económica, sino una promesa, digamos, de un beneficio de carácter de etiqueta social. E incluso, y esto es algo muy delicado y muy reprochable, dicho sea de paso, hay aquellos traficantes de influencias que han pretendido obtener, como incluso creo que han llegado a obtenerlo, porque esa es más o menos la información que se tiene a nivel público, de otro tipo de ventajas, como por ejemplo alguna suerte de beneficio o ventaja de carácter sexual, ¿no? Es conocido públicamente que algunos ex jueces superiores, en este caso de la Corte Superior del Callao, en el caso conocido como Cuellos Blancos del Puerto, en alguno de los audios que se ventilaron a nivel público, pues exigía una ventaja
de carácter sexual a una de las litigantes que le solicitaba que intercediera ante un juez, ante su colega dentro de la Administración Pública de la Corte Superior del Callao, ¿no? Entonces, el beneficio, ventaja, donativo o promesa no debe concebirse única y exclusivamente como el beneficio económico, monetario, sino que puede ser cualquier otro tipo de beneficio, social, político, aún de carácter sexual. Dicho esto, debo hacer hincapié en que en el delito de tráfico de influencias hay un lindero muy tenue en el cual en este caso, por ejemplo, los abogados que ejercen la defensa particular, las consultorías legales que se desenvuelven principalmente en el ámbito privado, deben tener mucho cuidado. El abogado tiene diversos campos de acción. Tiene un campo de acción, por ejemplo, propio del litigio, ¿no? Esto es la concurrencia a las diligencias, a las audiencias y el debate que se genera dentro de estos escenarios es un campo grande dentro de la actividad privada que desarrollan los abogados defensores. Sin embargo, dentro de la estrategia de los abogados defensores, muchas veces está, por ejemplo, el diligenciamiento de gestar intereses en la misma administración pública o en el sector propiamente empresarial o privado. Y cuando se realiza esta gestación de interés en virtud de su estrategia de derecho de defensa, en muchas ocasiones se presentan, por ejemplo, la solicitud y la realización de entrevistas entre el abogado con los funcionarios públicos, el juez o el fiscal que está viendo el caso de su patrocinado, por ejemplo. Ese acto de la solicitud de entrevistas es un acto que incluso está regulado a nivel institucional dentro del sector público, dentro de la administración de justicia. Hay un protocolo que seguir, ¿no? Hay una presentación de una solicitud, está la recepción de la solicitud, está la resolución que dispone la aceptación de esa reunión y la convocatoria a ese abogado defensor para tal fecha, para determinada hora, para escuchar lo que él tiene que decir sobre el caso, ¿no? Ya sea que el caso esté en una investigación, esté en la etapa intermedia o en el mismo juicio o a nivel recursal. Y esta, digamos, actuación del abogado particular no puede concebirse de ninguna manera como un posible acto de tráfico de influencias, ¿no? O sea, si el abogado le comenta al, al, al patrocinado que va a acudir a la administración pública con determinado funcionario porque va a entrevistarse con él, ¿no? Eso no puede concebirse de ninguna manera como que el abogado tenga influencias reales, por ejemplo, o simuladas, sobre ese funcionario servidor público. El hecho de acceder a una entrevista no debe significar, mejor dicho, no significa, según la misma Corte Suprema de Justicia, como un acto propio de tráfico de influencias reales, por ejemplo, ¿no? Sino que está enmarcado dentro de lo que se conoce como sistema o gestión de intereses como práctica propia de los abogados defensores particulares. Ahora bien, este campo de acción que es permitido, que es lícito, que es legítimo para los abogados defensores, no debe ser confundido de ninguna manera, desde mi perspectiva, con aquellos actos donde el abogado particular le menciona a su patrocinado que pues él conoce realmente a tal funcionario público y que ese funcionario público lo podría ayudar pues en un caso en particular, ¿no? Entonces ahí sí, de repente esa afirmación puede al menos percibirse como un indicio, como, digamos, un espectro de conductas y conforme a cada caso en particular, obviamente, donde se pueda percibir al menos una invocación de influencia real, ¿no? Entonces, es un aspecto que considero los abogados que ejercen el litigio o se envuelven dentro del sector privado deben tener mucho cuidado, ¿no? Porque incluso puede que de manera inconsciente no estén ellos pensando en el delito de tráfico de influencia, sino que simplemente, en virtud
de la verborrea que manejan, se escapa ese tipo de afirmaciones, pero eventualmente podrían estar comprometiéndose en la comisión de un delito de tráfico de influencias, ¿no? Entonces, es muy importante ese aspecto. Finalmente, debo destacar lo siguiente sobre el delito de tráfico de influencias. Entendiendo que el tráfico de influencias previsto y sancionado en el artículo 400 busca adelantar la sanción de los actos de patrocinio legal o de cohecho, por ejemplo, estimo que los comportamientos que deben sancionarse dentro de este tráfico de influencias deben ser los que pongan realmente en riesgo a la imparcialidad funcionarial de la administración pública. Y para tener realmente ese encuadre de conductas o comportamientos o hechos que se subsuman dentro del artículo 400, hay que realizar una reflexión e interpretación seria del tipo penal. No de manera expansiva, porque ya de por sí el artículo 400 es un delito de peligro abstracto. Incluso no se requiere, miren aquí la importancia de esta afirmación, no se requiere que el supuesto traficante de influencias realmente se comunique con el funcionario o servidor público. Basta con que él haga el ofrecimiento, nada más de que va a interceder. El legislador no reprime el acto específico de haberse comunicado con el funcionario o servidor público, porque justamente el haberse comunicado y el tratar de ejecutar un tráfico de influencias para obtener un beneficio en un caso judicial administrativo y de por medio haya un donativo, promesa o ventaja, en realidad ya se asemeja más a un delito de cohecho, ¿cierto? Sino que en el tráfico de influencias basta con el acto de ofrecer interceder. No importa que no lo haga al final. Por eso que, digamos, de por sí el comportamiento regulado y sancionado en el artículo 400 ya es, digamos, un adelantamiento de barrera punitiva. Y si es un adelantamiento de barrera punitiva, pues considero, desde nuestra perspectiva, que lo que se debe reprimir aquí son realmente aquellos actos que comprometan esta imparcialidad funcionarial en el sentido de la manifiesta afirmación de una persona que invoque o tenga influencias reales y aún simuladas, al menos de la perspectiva legal actualmente, que haga un ofrecimiento de interceder ante un caso judicial específico o un caso administrativo judicializado. Y acá hago énfasis en este tema del caso administrativo judicializado, porque en los últimos tiempos se percibe la existencia de investigaciones de casos que incluso llegan hasta ser no entendibles dentro de su represión en el derecho penal, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de aquella persona que ofrece interceder ante un sujeto a fin de que se le designe, por ejemplo, como adjunto en docencia, una casa de estudios nacional, ¿no? Por ejemplo. Ahí podría haber tráfico de influencias. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los nombramientos que existen dentro del sector público en los cargos de confianza, por ejemplo, ¿no? Ahí donde existe una discreción del alto funcionario público, del funcionario, del gerente, del director, que puede designar siempre que se cumplan los perfiles que invoque la norma de la obtención de los mejores profesionales en el sector público, pero que venga un tercero y le diga, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo recomendar a esta persona para que vea pues, este tipo de operaciones en la administración pública, ¿no? Ahí cualquiera diría, ah, no, pues es un tráfico de influencias, ¿no? Alguien le estaba diciendo a un interesado de que él puede interferir en un funcionario público para que lo designen en un determinado cargo para que se encargue de ver operaciones administrativas. Tráfico de influencias, podrían decir, pero eso de ninguna manera es un comportamiento o un hecho que se encuadre específicamente en este evento delictivo. Puede ser que se configure otro evento delictivo, pero es una discusión distinta. Tráfico de influencias al menos no se estaría cometiendo porque no es un caso administrativo judicializado. Podría ser una negociación incompatible u otro evento delictivo, pero tráfico de influencias no se configuraría. Y esa es la importancia de entender de manera, digamos, reflexiva, sistemática, todos los componentes del delito de tráfico de influencias.
Muchas gracias, estimados amigos, y bueno, quedo atento a si existe alguna pregunta, alguna interrogante, alguna crítica o comentario a la presente charla. Muchas gracias. Por el contrario, estimado doctor, agradecemos y felicitamos su ponencia. Este tema es muy importante, muy sonado y, por qué no decirlo, hasta de moda, gracias a nuestros políticos y autoridades que tenemos actualmente. Bien, sí, doctor, hay unas preguntas que me han realizado por interno algunos participantes. Un participante consulta. ¿Considera que sancionando penalmente el tráfico de influencias simulado se recargaría a la Administración de Justicia? Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Muy interesante pregunta. La verdad es que he procurado ser delicado en mis afirmaciones sobre la interpretación y el tratamiento de este elemento en particular de las influencias simuladas en la regulación del delito de tráfico de influencias. La verdad es que, como señalo, de manera de una perspectiva de ley ELATA, o sea, de la aplicación correcta del tipo penal de tráfico de influencias, es que actualmente sí se puede sancionar y en todo caso se debe sancionar las influencias simuladas y evidentemente con ello generan una alta carga a nivel de la Fiscalía como del Poder Judicial. Ahora bien, desde mi perspectiva académica, considero que en virtud de un debate alturado, serio, mesurado sobre el delito de tráfico de influencias, estas influencias simuladas, esto es, al charlatán, al vendedor de humo, y entendiendo de que lo que se busca proteger en el tráfico de influencias son la imparcialidad funcionarial en clave al correcto funcionamiento de la administración pública y no la etiqueta de la buena imagen, de la reputación de la administración pública, que son conceptos subjetivos, muy, digamos, eh, muy, muy dependiendo incluso de lo que se pueda entender por reputación y por imagen, ¿no? Considero que este comportamiento de las influencias simuladas podría ser objeto de debate y eventualmente de derogación para realmente concentrarnos a nivel de la represión penal y de la reprochabilidad penal de aquellas personajes que teniendo influencias reales, pues buscan sacar algún provecho en virtud de esa condición. Aquí me permito explayarme algo en adición. Todos los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, ¿no? El ser humano es un ser social por naturaleza. En consecuencia, no hay ningún ser humano que no tenga alguna relación o vínculo con sus pares. Y en virtud del desarrollo personal de cada ser humano, en sus estudios, en sus trabajos, hace de una u otra manera algún contacto con otras personas. Contactos de amistad, contactos de enemistad, contactos de buena vecindad laboral, de compañerismo. Entonces, es indudable de que dependiendo cada sujeto, alguien ostente una posibilidad de influencia real sobre otra persona. El hecho es que, siendo tan manifiesta, y a eso se refiere con teniendo, no se refiere, el teniendo no se refiere allá, bueno, justo por casualidades de la vida, pues yo conozco o digamos, ¿no? El sujeto es familiar de, digamos, el presidente de alguna de las instituciones públicas más importantes de nuestro país, ¿no? Dentro de la administración de justicia. Entonces ese teniendo, pues, que pareciera ser muy manifiesto, en realidad se refiere al hecho de ostentar, o sea, de mostrarse como una persona que tiene influencias reales. Más allá del acto de la invocación, porque la invocación sí es un acto, digamos, comisivo, positivo, ¿no? O sea, se manifiesta de manera mucho más clara el hecho de que alguien invoque, ¿no? Ah, yo tengo estas influencias, ¿no? Pero el acto de tener, digamos, es también una circunstancia
que no se debe interpretar como de manera tácita, sino también como la ostentación, digamos, clara de la tenencia de una influencia real, ¿no? Entonces, consideraría que las influencias simuladas podrían ser dejadas de lado en la represión del tráfico de influencias y concentrarse realmente en aquellas personas que tengan influencias reales y busquen obtener una ventaja o beneficio en virtud de ello. Muchas gracias. Muy interesante su posición, doctor. Y bueno, ya para terminar y no cansarlo más, doctor, la última pregunta. Un participante consulta: ¿en qué momento se consuma el delito de tráfico de influencias? Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. La consumación del delito de tráfico de influencia se perfecciona a nivel de su comisión con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público. Y este ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, en la configuración del evento delictivo de tráfico de influencias, también está acompañado el elemento de la invocación o tenencia de influencias reales o simuladas que, digamos, se presenta criminológicamente momentos antes al ofrecimiento y después del ofrecimiento, de manera concomitante, perdón, o anterior a ese ofrecimiento, también está el acto de que le hagan dar o prometer para sí o para un tercero una ventaja o beneficio, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, el elemento esencial dentro del delito de tráfico de influencias es el ofrecimiento e interceder. Porque ese ofrecimiento e interceder comporta per se el acto de que alguien tiene al menos influencias sobre esa persona donde se ofrece interceder. Si no, no tendrías por qué ofrecerte a interceder sobre alguien. El derecho el derecho penal parte de la idea de que si alguien se ofrece a interceder sobre otro, es porque tiene una capacidad de llegada sobre ese otro. Y esa capacidad de llegada se manifiesta en la tenencia o invocación de una influencia real o simulada. El tema de la obtención del beneficio es potencial, ¿no? Porque se puede dar de que se le entregue de manera efectiva como a una promesa, o sea, que se pueda presentar en el futuro, y puede que nunca se entregue esa promesa, ¿correcto? Entonces, el elemento configurador de consumación, desde mi perspectiva, es el acto cuando se hace el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Vilches, nuevamente por la excelente ponencia. Nos ha quedado bastante claro este tema. Las preguntas también han sido respondidas con total claridad. Y bueno, lo invitamos a seguir siendo parte de Juris Peritos, a acompañarnos en futuras actividades académicas. Esta es su casa de estudio, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo muy agradecido por la gentil invitación y quedo presto siempre a cualquier otra iniciativa académica que tengan a bien organizar. Muchas gracias nuevamente, doctora Catherine, y muchas gracias a todos tus seguidores. Gracias. Que tenga buenas noches. Gracias Muy a buenas todos. noches.